Bueno, pues hoy en la línea de lo que empezamos la semana pasada, seguimos con los tipos de datos abstractos fundamentales y hoy vamos a hablar del tipo de datos abstracto lista. Bien, entonces las listas, yo supongo que todo el mundo sabe lo que es una lista. No sé si sabes lo que es una lista to do, yo creo que sí, pero bueno, ¿verdad? Una lista de cosas por hacer. Pues las listas en el mundo real aparecen por todos lados y en algún libro he leído que esto de organizar las cosas en listas es muy propio de los humanos porque nos gusta romper el caos. Nos encontramos mal con el caos y necesitamos orden. Y al hacer una lista de lo que sea, estamos dándole cierto orden, el que nosotros queramos, ¿no? Entonces, las listas nos permiten ordenar cosas y enumerarlas, repasarlas del principio al fin, del final al principio, acceder directamente a uno de los elementos de la lista o a otro, modificarlo, borrarlo. Todo eso es lo que nos permiten las listas. Si hacemos listas de todo, hacemos listas de canciones, de películas, hacemos rankings, ¿no? Hacemos las listas de tareas pendientes, hacemos la lista de invitados, de quién puede entrar y quién no puede entrar, la lista blanca, la lista negra. ¿Tenéis eso de lista negra en el teléfono? Bien. Tenemos listas por todos lados. Y en las ciencias de la computación, en informática, hay listas también por todos lados porque necesitamos poder ordenar cosas, poder clasificarlas de alguna manera, enumerarlas, recorrer todas las que hay, ¿vale? Darle cierto sentido a los datos con los que estamos trabajando. Entonces, la lista, más formalmente hablando, porque ya sabéis por las clases anteriores que vamos a estudiar este tipo de datos abstractos desde el punto de vista lógico, ¿no? De qué hace, cómo se comporta, cuáles son las operaciones que podemos hacer con él. Dios. Y desde el punto de vista del implementador, de cómo conseguir que en nuestro programa se pueda utilizar un modelo matemático, un modelo lógico, un modelo abstracto, como el que representa una lista. Entonces, aquí os pongo la definición más o menos formal de una lista. Podéis ver que una lista es una secuencia de elementos ordenada del mismo tipo y lo que nos va a diferenciar, lo que va a caracterizar una lista y lo va a diferenciar de los otros dos tipos de datos que vimos, que también eran secuencias de elementos, el pila y el cola, es que en este caso las inserciones, las supresiones, la modificación de elementos, el recuperar un elemento, lo podemos hacer en cualquier posición de la lista, no solamente en uno de los dos extremos o en los dos extremos, como en la cola, sino que aquí lo podemos hacer en cualquier posición. Entonces, las operaciones, como veis aquí, son parecidas a las que ya habíamos visto para pila y para cola, porque tenemos inserta, tenemos un recupera, tenemos un suprime, pero también tenemos asigna. Asigna es modificar un elemento de los que ya hay en la estructura, en la lista, modificar su valor. Eso no lo teníamos con la pila y con la cola. De hecho, lo que podéis ver además es que tanto inserta como recupera como asigna no solamente tienen el elemento que queremos insertar o que queremos modificar, sino que también incluyen un parámetro adicional que es posición. Bien, yo quiero insertar un elemento nuevo en la lista, pero en cierta posición de la lista. No quiero que sea siempre por el principio, o mejor dicho, la lista no me impone que sea siempre por el principio o por el final la inserción, o por el principio o por el final la extracción. No, yo inserto o suprimo, aquí falta una P, inserto o suprimo el elemento de una posición concreta de la lista, recupero el elemento de una posición concreta de la lista, o modifico el elemento de una posición concreta. Eso nos lleva a tener que hablar de el tipo de dato posición. No solamente el tipo de dato lista, sino también el tipo de dato posición, porque tengo que representar las posiciones de la lista de alguna manera para poder trabajar con ellas y poder decirle a esta función que quiero en esta posición en concreto insertar este elemento. Por eso aparecen nuevas funciones que sí que no tienen nada que ver con las que habíamos visto hasta el momento en pilas y colas. Son funciones de posicionamiento. Tengo la función inicio que me devuelve la posición que representa el inicio de la lista, ¿vale? Representa el primer elemento de la lista. La posición fin que devuelve
la función fin que devuelve la posición que representa el final de la lista, es decir, la posición que hay a continuación de la del último elemento. Yo tengo 3 elementos en la lista, final representa la posición del futuro cuarto elemento, pero en la posición final no hay ningún elemento todavía. Nunca hay ningún elemento en la posición final, porque siempre es esa posición virtual que todavía no ocupa ningún elemento, ¿vale? Y luego tengo esas dos funciones para obtener posiciones válidas, inicio y fin. Son las dos únicas que me dan una posición válida de la lista, pero a partir de una posición válida yo puedo calcular otras. ¿Cómo? Con la operación siguiente y la operación anterior. A partir de una posición que yo ya tengo, calculo su siguiente o su anterior con esas dos operaciones. ¿Se entiende esta idea? La operación longitud pues es muy fácil, me devuelve el número de elementos que tengo en la lista y ya está. El tipo de datos lista, igual que pila y cola, los podemos clasificar dentro de una familia genérica de tipos de datos contenedores, porque se encargan de almacenar elementos dentro, ¿de acuerdo? Y como decía, vamos a tener que definir el tipo de dato lista y el tipo de dato posición. Entonces vamos a ver un ejemplo de manejo de la lista. Primero, en una lista los elementos, como veis en este ejemplo de aquí, pueden estar repetidos, no hay ninguna pega con eso. En una pila y en una cola también pueden estar repetidos, pero veremos más adelante otro TDA en el que no pueden estar repetidos, que es conjunto, ¿de acuerdo? Y los representamos, cuando representamos una lista, pues una de las formas de hacerlo es poner los elementos separados por comas, entre dos llaves o como queramos, pero separados por comas está bien. En las transparencias que tenéis en el aula virtual se enumeran los diferentes elementos de una lista empezando por A sub 1 y terminando en A sub n. Yo aquí he preferido usar la notación empezando por A sub 0 porque me va a resultar más cómodo, más adelante veréis por qué, pero me va a resultar más cómodo a la hora de hacer una asociación que veremos luego. Entonces, como digo, en una lista tengo la posición inicio que representa la del primer elemento, la posición fin que representa donde yo podría colocar el siguiente elemento de la lista, ¿vale? Y me queda una posición que es la del último elemento, que efectivamente está ahí, pero para la que no tenemos ninguna operación. Yo no tengo ninguna operación que me devuelva la posición del último elemento de la lista. Si no tengo ninguna operación, ¿cómo podría yo calcular esa posición? Con el anterior de fin, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como decía, un ejemplo. Yo tengo una variable de tipo lista, la creo y me representa. Mi representación pues sería la lista vacía. Ahora digo, inserta el número 1 en la posición que me devuelve inicio de lista. ¿Vale? La función inicio de lista me devuelve una posición que es el inicio de la lista y yo inserto el número 1 ahí. Fijaos que hasta el momento de hacer la inserción la lista está vacía. En la posición inicio, en este caso, ¿con quién coincide? Cuando la lista está vacía, con el último no, con la posición fin. Cuando la lista está vacía, inicio y fin representan el mismo lugar, y en los dos casos un lugar ficticio. Pero una vez que ya tengo un elemento, la posición inicio hace referencia a este elemento, mientras que la posición fin sigue haciendo referencia a esta posición virtual que todavía no tiene nada, ¿vale? Si yo ahora inserto el 5 en el final de la lista, pues el 5 aparece detrás del 1, como podríamos esperar, ¿no? Y luego puedo hacer cosas como esta. Y yo, igual que tengo el tipo de dato lista, tengo el tipo de dato posición, puedo declarar una variable de tipo posición y asignarle el resultado de inicio o de fin, que son las dos que me devuelven una posición válida. Y una vez que yo tengo en P la posición de inicio, que representa donde está el 1, la puedo utilizar si quiero, ¿vale? Aquí, en concreto, lo que hago es calcular el siguiente elemento, que sería el último, en este caso. Y una vez que lo tengo, inserto en la posición que hasta ahora era
la última de la lista. Inserto el número 3, ¿vale? El número 3 lo estoy insertando en la posición que hasta ahora es la última. Pero después de la inserción, esa posición ya no es la última, es la segunda. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Entonces, fijaos que una vez que yo he insertado, la posición que estaba manejando ha cambiado. Yo tenía en P algo que representaba el último elemento y después de la inserción ya no representa eso P. ¿Lo veis? Ahora digo que P valga el fin de la lista y me olvido por un momento de P y digo, muestra lo que haya en el inicio de la lista. ¿Vale? Esto lo pongo simplemente para que veáis que es independiente de la variable P. Yo puedo manejar todas las variables que quiera de tipo posición, hacer con ellas lo que quiera, pero siempre podré acceder a la lista directamente usando la función inicio, la función fin. Incluso podría hacer aquí un montón de paréntesis y poner siguiente de siguiente de siguiente de siguiente de inicio. También podría hacerlo si hubiera suficientes elementos, claro. Y luego, ahora ya si me acuerdo de P y digo suprime P y me da error, porque si yo intento suprimir de P y P es la posición final, allí no hay nada, no puedo suprimir. Esto nos lleva al tema de las precondiciones, ¿vale? La operación inserta tiene una precondición, que es que la posición en la que quiero insertar pertenezca a la lista. Porque si tengo un tipo de dato posición, en una variable de tipo posición yo puedo guardar posiciones de cualquier lista. ¿Se ve esto? Pero si quiero insertar en la lista L, en la posición P, más me vale que P sea una posición válida de la lista L. Si es de otra lista no tiene sentido. Por eso aparece como precondición. Y luego tengo esta precondición de suprime, recupera y asigna, que es más dura todavía, y es que tiene que ser una posición de la lista, una posición válida de la lista, pero además distinta de fin. No puedo suprimir de fin, no puedo recuperar de fin, no puedo asignar nada a fin. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Por su parte, la operación siguiente y anterior también tienen precondiciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular el siguiente a fin. No hay nada más después de fin. Y tampoco puedo calcular el anterior a inicio. No hay nada más antes de inicio. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Bien hasta aquí? ¿Se entiende? Vale. Pues llega el momento de cambiar de perfil. Dejamos de ser los que están usando el tipo abstracto de datos y por lo tanto necesitan conocer su especificación, qué operaciones tiene para poder manejarlo, y pasamos a ponernos en el punto de vista del implementador que va a fabricar el código que implementa ese tipo de datos, ¿no? Entonces vamos a tener que dar una parte pública y una parte privada. La parte pública tendrá los nombres de los tipos públicos y las operaciones públicas. Los nombres tienen que ser dos, lista y posición, porque vamos a trabajar con esos dos tipos. Y luego las operaciones pues ya las hemos visto cuáles son. Y ahora para la parte de implementación vamos a ver dos opciones como habíamos visto hasta ahora. Vamos a implementar una lista con arrays y luego la vamos a implementar con estructuras enlazadas. Bien, tengo que implementar con un array una lista, o al revés, tengo que implementar una lista. ¿Puedo hacerlo con un array? Bueno, en un array en realidad lo que tengo es una zona de memoria contigua con celdas del mismo tipo de datos, por lo tanto puedo poner ahí consecutivamente, en secuencia, puedo poner los elementos que contenga la lista. Por lo tanto parece que un array me sirve para representar los elementos de la lista. Si además de decidir eso, decido que las posiciones, el concepto de posición va a coincidir con el concepto de índice del array, pues me viene al pelo, porque los índices de los arrays en C empiezan en 0. Si yo entiendo que los elementos de mi lista son desde la sub 0 hasta la sub n-1, las posiciones las tengo asociadas perfectamente.
Entonces yo podré hablar de posición o de índice de array de forma equivalente. ¿Me seguís con esto? Pero tengo que hacer las dos cosas. Cuando decido implementar esto, tengo que encontrar la forma de representar la estructura lógica de la lista. Y lo hago con un array para mantener los datos y con la idea de índice para representar el concepto de posición. ¿Vale? Una vez que tengo eso claro, ya puedo avanzar un poco más. Y tengo que pensar, tengo un array, pero el array tendrá un tamaño predefinido. ¿Vale? Ese tamaño lo tengo que definir a priori. Si lo defino muy grande, es posible que haya muchas celdas del array que no use, porque voy a usar solo los primeros 5 o 6 elementos de la lista, en este ejemplo. Si lo defino muy pequeño, pues se me quedará pequeño en algún momento. Entonces, tengo que empezar a tomar decisiones que me ayuden, ¿no? Y la primera es que necesito saber cuántos elementos hay en mi array, porque no coincide el tamaño del array con el número de elementos de la lista. Entonces, si yo no tengo una variable auxiliar que me permita, junto con el array y el concepto de posición, saber cuántos elementos hay, pues no tendré representada la lista completamente. ¿Se entiende esto? ¿Cómo represento yo una lista utilizando arrays? Con un array para guardar los datos, con la idea de índice para posición y con una variable entera que me lleve la cuenta de elementos que hay en el array. Y los elementos los tendré colocados empezando en el 0, empezando en la primera celda del array, porque si los tuviera desperdigados, podría ponerlos en cualquier posición, me costaría mucho trabajo identificar cuál es el elemento que hay en la posición 3. Bien, si no tengo una forma fácil de hacer coincidir las posiciones con las posiciones lógicas de los elementos en la lista, me va a costar mucho trabajo. Y eso lo que significa es que todos los datos los tengo siempre compactados, ¿no? Apretados en el lado izquierdo del array, desde la celda 0 hasta la celda n-1. Ahí estarán todos los datos que tenga la lista en cada momento. Y eso va a tener implicaciones, como veremos después, a la hora de insertar y a la hora de suprimir. Por lo pronto, vamos a ver cómo ir definiendo las operaciones del tipo de datos, las más facilillas de todas. Empezamos por inicio. ¿Cómo calculo yo la posición inicio de una lista que estoy implementando con un array? ¿Cómo será la función que me devuelva la posición inicio? Si he decidido que los datos van a estar empezando siempre en la posición 0 del array, pues parece lógico que la función inicio me devuelva un 0 siempre. ¿Se entiende? Esto no tiene que llevar mucha complicación. ¿Cuál es la primera posición de la lista si la implemento con el array? Pues el 0. ¿Vale? Una vez que he decidido, como habíamos visto antes, que posiciones son índices de array, para mí la operación inicio devuelve un 0. ¿Se ve? ¿Sí? Y la posición fin, ¿cuánto vale? 0, 1, 2, 3. Pero no vale 3 siempre. Si tengo más elementos cambiará. 0 siempre es la misma posición para inicio, pero para fin no. ¿Cómo calculo la posición fin? El valor de n, que es el contador, es el que me sirve para identificar la primera posición libre del array en la que yo puedo poner un nuevo elemento. Por lo tanto, fin devolverá n y ya está. Lo único que tengo que hacer es llevar cuidado y mantener n actualizado. Cada vez que inserte y cada vez que suprima tendré que tocar n, si no, estoy perdido. ¿Vale? Inicio y fin son dos posiciones de las importantes porque están como operaciones en el tipo de datos abstracto, pero no nos olvidemos que último no la tenemos definida como operación, la podemos calcular como el anterior de fin, pero también es dinámica, ¿vale? También va cambiando según crece o decrece el número de elementos de la lista. Tenemos la posibilidad de obtener posiciones válidas de la lista representada como array. ¿Cómo calculo nuevas posiciones a partir de estas con las operaciones siguiente y anterior? Siguiente de una posición válida, ¿qué sería? Sumarle 1 y anterior restarle 1, ¿verdad? No hay más complicación. Si esto lo implementamos con mucho detalle, tendremos que poner las precondiciones.
No puedo hacer anterior de 0, no puedo hacer siguiente de n, ¿vale? Y tenemos también las operaciones que nos sirven para acceder a los datos a partir de una posición. Si yo tengo una posición y quiero modificar el dato que hay en esa posición de la lista y me lo dan el dato, pues simplemente asigno directamente utilizando el array con su direccionamiento clásico, ¿no? Y para obtener el valor que hay, el valor que tiene un elemento de cierta posición, pues hago return y el elemento p del array. Esto no debe tener ninguna complicación, ¿verdad? Ninguna duda. ¿Y longitud será muy difícil? ¿Cómo hago longitud? Longitud me tiene que devolver el número de elementos de la lista. Return n, ¿no? No, si esto es calentamiento. Tenemos que ir poco a poco. Vale, muy bien. Vamos ahora ya con el tema de la inserción y la supresión. Hasta ahora todas las operaciones que hemos visto son muy eficientes, son de complejidad de orden 1, complejidad de tiempo constante, no dependen del número de elementos que tenga en la lista. Vamos a ver qué pasa con insertar y suprimir. Si yo quiero insertar un elemento en la posición que ahora mismo tiene un 3, que es la segunda posición de la lista, ¿qué tendría que hacer? Tendría que desplazar estos dos elementos, el que está en la posición que me interesa y todos los que tenga a la derecha. Los tengo que desplazar un paso a la derecha, todos, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para desplazar todos los elementos que haya? ¿Con un bucle o sin bucle? ¿Con recursividad? ¿Con recursividad, seguro? Con recursividad se puede hacer todo, pero es más complicado que con un bucle. Si lo hacemos con un bucle, ¿cómo lo haríamos? Cojo el 3 y lo tengo que poner donde está el 5. Pero si lo pongo donde está el 5, ¿el 5 qué hago con él? No lo voy a perder, no quiero perderlo. Entonces guardo el 5 en un auxiliar. Y cojo el 3 y lo pongo allí. ¿Y ahora qué hago? El 5 tengo que poner el siguiente, pero no quiero perder el siguiente. ¿Lo pongo en otro auxiliar diferente? Parece complicado. Y si desplazamos primero el 5 al sitio donde hay hueco, lo que hacemos es crear una celda que también tiene el 5, pero ya me da igual machacarlo porque lo tengo asegurado aquí, ¿no? Entonces, si voy desplazando empezando por la derecha, el hueco lo tengo siempre garantizado, ¿vale? Eso es lo que hace inserta. Inserta con este bucle, lo que hace es desplazar todos los elementos que hay desde la posición que me interesa hasta la última, y los desplazo todos una posición a la derecha, empezando por el de más a la derecha. Hago que la variable auxiliar i valga n, que es la posición del primer hueco, ¿vale? Y entonces guardo en esa posición libre lo que hay en la celda anterior de la izquierda. He copiado el 5 aquí. Decremento la i y ahora la i apunta donde estaba antes del 5, que es mi siguiente celda libre. Copio el 3 ahí y paro. ¿Se ve? ¿No tiene dudas esto? Cuando termino de hacer todo este bucle, lo que he hecho es abrir hueco y la posición donde estaba el 3 sigue teniendo un 3, pero puedo machacarlo sin problema, porque estará en la siguiente celda. Entonces, lo machaco. Pongo datos de p, tomo el valor de x y por último actualizo la variable n que lleva la cuenta del número de elementos. ¿Sí? ¿Y cómo hago la supresión? ¿Sigo la misma estrategia? Si yo quiero suprimir el número 3, quiero suprimir el elemento que está en la segunda posición, ¿cómo lo hago? Desde la tercera. Hacemos lo mismo, pero hacia la izquierda, empezando en la posición
que es la que se me va a quedar libre ahora, ¿vale? Porque yo el 3 no lo quiero suprimirlo. Como esa la puedo considerar libre, pues voy desplazando las piezas que tengo cerca, ¿vale? Imagina que tuviéramos aquí un montón de cajas pesadas y hubiera que moverlas. Empujar desde aquí para arrastrarlas todas al mismo tiempo cuesta, pero si arrastro la última un paso y luego la anterior otro paso y la anterior otro paso, no me cuesta tanto. Pues eso es lo que hacemos, es lo que hemos hecho antes y es lo que hacemos ahora. El bucle va en el sentido contrario del anterior, ¿vale? Yo voy a ir copiando en la posición que queda libre lo que hay a su derecha, en la posición que queda libre lo que hay a su derecha, ¿vale? Y fijaos en un detalle, aquí la iteración la paro cuando la i vale n-1. Si luego miráis las transparencias que hay en el aula virtual, veréis que para en n, no en n-1. Pero no hay ningún error. Lo que pasa es que en las transparencias el código está más comprimido, se usa un bucle for en lugar de un bucle while, y antes de hacer el bucle while se decrementa la n. Entonces, si decrementas la n, si yo quiero quitar el 3, yo primero, antes de empezar a hacer desplazamientos, digo, bueno, pues van a quedar 2 elementos en la lista. ¿Cuántos desplazamientos tengo que hacer? En realidad, pues si van a quedar 2 elementos, no tengo que desplazar nada. Lo único que tengo que hacer es decir que este es el nuevo... Perdón, tengo que hacer un desplazamiento solo, ¿vale? Aquí, como el decremento de n lo hago al final, por eso la condición la pongo de esta manera. Porque lo que no quiero es arrastrar vacío aquí. Solo quiero arrastrar el 5 a donde está el 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Si os gusta más poniendo n igual a n-1 al principio y haciendo while i es menor que n, también está bien. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué coste tienen estas dos operaciones? ¿Estas son eficientes o no? ¿Son tan eficientes como las que hemos visto antes? Estas dependen del número de elementos. Si hay más elementos tardan más, si hay menos elementos tardan menos. De hecho, depende de la posición también, ¿no? Si hay 1000 elementos pero borro el último, pues no tarda casi nada. Pero en general hablamos que dependen de forma lineal con el número de elementos, ¿vale? Entonces son de orden n. Y eso no es muy bueno. Vamos a intentar buscar que todas las operaciones sean lo más eficientes posible al trabajar con la lista, ¿no? Y estas de orden n pues no son especialmente buenas. Con esto ya tengo todas las operaciones y la representación. Si yo quiero convertir esto, o mejor, si yo quiero hacer ya en C un módulo que me implemente un TDA lista, usando arrays para representarlo, pues lo que tengo que hacer es, en la parte pública del módulo, tendré que especificar los tipos y las cabeceras de las operaciones, pero me centro sobre todo en los tipos aquí. Primero pongo que lista será la palabra que use para declarar las variables del TDA y va a ser un puntero, como siempre, a struct listarred, y el usuario del TDA no sabe lo que tiene listarred por dentro y le da igual, usará la palabra lista. Luego declaro aquí el tipo elemento que me sirve para simular genericidad, de manera que si yo cambio aquí entero por char tendré una lista de char, si cambio char por doble tendré una lista de doble, y como yo quiera podré poner ahí cualquier tipo y hacer una lista de ese tipo, ¿vale? Y por último tengo el tipo de dato posición, que es el que tiene que usar el usuario para moverse por la lista, acceder, insertar, suprimir o modificar. Y aquí incumplimos un poco lo que dijimos que tenían que ser los tipos de datos abstractos. Y es que no se tiene que ver la representación, pero yo aquí estoy dejando muy claro que la representación de posición es un entero, ¿vale? De hecho, cuando vayamos a las estructuras enlazadas, que iremos, esto cambiará. Y el punto H no me va a servir el mismo para la implementación con array que para la implementación con estructura enlazada, como sí me servía para las pilas y las colas, ¿os acordáis? Pero aquí no lo podemos hacer de una forma sencilla, ¿vale?
esta es la forma más sencilla de hacerlo, aunque rompa el principio de ocultación para el tipo posición. ¿Vale? Si queréis, en algún momento os cuento el porqué detrás de todo esto. ¿Vale? De momento nos vamos a quedar con que haremos un TDA, una implementación de TDA lista con arrays con un fichero .h y un fichero .c claramente, y para estructura enlazada haremos otro con su .h y su .c. Los .h solo se diferenciarán en este punto, en esta línea, ¿vale? Y los .c serán completamente diferentes, claro. En la parte privada del módulo que implementa el TDA con arrays, el TDA lista con arrays, pues lo que vamos a hacer es poner lo que hemos decidido que nos sirve para representar la lista, que es un array de elementos y un número entero, dentro de la estructura lista array. ¿Sí? Vale. El código, debo tenerlo por aquí hecho. Aquí está. Lista array h, veis que tiene esto, que es lo que acabamos de ver, y se ve muy bien que posición es un entero. Y luego tengo la cabecera de todas las funciones que van a implementar las operaciones del TDA, las operaciones públicas. Y dentro en el módulo, pues como siempre, tengo mi estructura más las cosas que yo necesite. Por ejemplo, si quiero que el número máximo de elementos de la lista sea 8, pues le pongo 8 a n. Parece poco, pero bueno, es lo que he decidido. Tengo la estructura que representa la implementación de verdad que representa al TDA lista, y todas las operaciones, incluidas las de creación y liberación, ¿vale? Que son las que juegan con la memoria dinámica. Entonces, para crear una lista reservaré memoria para esta estructura y le daré como valor inicial a la n el 0, que indica que la lista no tiene ningún elemento, al principio está vacía, y devolveré la dirección de esta estructura en memoria dinámica. Desde fuera, desde main, desde el programa principal, se quedarán con esa dirección y se lo pasarán al resto de operaciones. Por ejemplo, a libera lista, que lo único que tiene que hacer es liberar esa memoria que hemos reservado antes en el crea, ¿vale? Lista inserte y lista suprime son exactamente iguales que hemos visto en las transparencias anteriores, solo que estamos trabajando con una lista en particular, la lista que nos pasan como parámetro, y como lo que nos pasan como parámetro es la dirección de memoria de la estructura que representa la lista, pues usamos L flecha. ¿Ninguna duda con esto? ¿Se ve clarísimo? ¿Sí? Súper fácil. Ninguna duda con inserta, ninguna duda con suprime, y pocas dudas podéis tener con estas, ¿no? Con la de recupera, asigna, son directas. Inicio y fin, lo teníamos claro. Y siguiente y anterior también, ¿verdad? ¿Nada? Un programa muy sencillo que usa la lista. Este programa incluye lista array h, declaramos la variable números de tipo lista y le asignamos lista crea. Y en este bucle lo que hacemos es ir insertando en la lista números en la posición lista fin de esa lista, que es números, y pues voy a ir guardando el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el 7. Cuando termino, declaro una variable de tipo posición p y le asigno lista inicio de números, la posición que representa el inicio de esa lista, y en un bucle muestro todos los datos de la lista, recorro toda la lista, cosa que no podíamos hacer con las pilas y las colas. O las vaciábamos o no sabíamos lo que había dentro, pero aquí puedo recorrerla sin destruirla. Mientras que P sea distinto del final, recupero y muestro, ¿vale? Y antes de empezar otra vez, calculo la siguiente posición de P. Cuando llegue al final, acaba el bucle. Para recorrer hacia atrás, que es lo que voy a hacer en este bucle, empiezo con el final de la lista. Y la condición es que esa posición de final sea distinta de la posición de inicio, porque si inicio y final son iguales, es que la lista está vacía, ¿vale? O que estoy al principio del todo y ya no tiene sentido hacer nada más. Mientras que P sea distinto de inicio, si estoy en el final y P no es inicio, es que hay algún elemento.
¿verdad? O sea, retrocedo y después recupero. Antes recuperaba y después avanzaba. Ahora retrocedo y después recupero. Porque empiezo en fin y de fin no puedo recuperar. Por último, cuando vuelvo a empezar, si al retroceder hemos llegado a inicio, pues eso significa que ya no hay nada más que hacer, ¿vale? Hemos recorrido toda la estructura de atrás adelante. Y por último, libera esto. Y si esto lo compilamos, y lo probamos, pues sale los números de adelante desde el principio y desde el final. Ninguna pega con esto, entiendo, ¿verdad? Vale, pues si no tenéis ningún comentario al respecto de esto, ni ninguna duda de cómo implementar la lista con arrays, vamos a ver cómo implementar la lista con estructuras enlazadas, ¿vale? En concreto, primero vamos a empezar con estructuras enlazadas de simple enlace. ¿Os acordáis cuando hablamos de la estructura enlazada que hablábamos de estructuras enlazadas de simple enlace y de doble enlace? Vamos a intentarlo con las estructuras de simple enlace. Lo primero que tenemos que pensar, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo representar con una estructura enlazada una lista? Pues es bastante directo que sí, porque la estructura enlazada es que a lo que más se parece es a una lista en realidad. Si yo en cada nodo de mi estructura enlazada coloco uno de los elementos de la lista, del modelo que yo tengo, que quiero representar en el programa, si yo asocio cada nodo con un elemento de la lista, ya tengo la posibilidad de guardar todos los datos. ¿Sí? ¿Y cómo represento las posiciones? Si ya sé cómo representar los datos, ¿cómo represento las posiciones? Las posiciones las vamos a utilizar para insertar en cierta posición, recuperar de cierta posición el dato que hay allí, suprimir el elemento que hay en cierta posición. ¿Vale? Entonces, ¿qué será una posición para mí si estoy trabajando con una estructura enlazada y cada nodo me representa un elemento de la lista? Serán punteros a nodos. ¿Pero a qué nodo? Si yo quiero trabajar con la segunda posición de la lista, cuyo elemento está en este nodo de aquí, el puntero que representa la segunda posición de la lista, ¿a dónde apuntará? ¿A este nodo? ¿A este o a este? Parece que al último no tiene sentido, pero de estos tres, ¿cuál creéis que tiene más sentido que sea el nodo al que apunte mi variable posición, que se refiere al segundo elemento de la lista? Al nodo anterior al que me interesa. ¿Es eso lo que estabas diciendo? ¿Por qué al nodo anterior al que me interesa? Porque si yo quisiera recuperar el valor del elemento que está en la segunda posición de la lista y mi definición de posición fuera la dirección del nodo que lo contiene, pues yo tendría que acceder al campo de datos de ese nodo y ya está. Si yo quiero modificarlo, también puedo hacerlo. Accedo y guardo ahí un nuevo valor. Pero si yo quiero suprimir el elemento que está en la segunda posición, ¿qué necesito hacer? Necesito modificar el campo siguiente de este nodo que está antes. Y si mi posición es la dirección del nodo que contiene el elemento que quiero suprimir, no puedo acceder a la anterior con ningún puntero hacia atrás, porque no lo tengo. Para encontrar ese nodo tendría que recorrer todo desde el principio, ¿no? Y eso sería costoso. Y si en lugar de querer suprimir quisiera insertar un nuevo nodo que ocupara la segunda posición de la lista y me desplazara a la B, a la derecha, como hemos hecho antes, lo que necesito modificar también es el campo siguiente del nodo anterior. Por lo tanto, si definimos posición como la dirección del nodo anterior al que a mí me interesa, siempre tendremos acceso al campo siguiente que hay que modificar para suprimir y para insertar nuevos elementos en la posición que me interesa. ¿Vale?
y no tendré que hacer recorridos desde el principio para encontrar esa posición, con lo cual voy a ser mucho más eficiente. ¿Se entiende esto? Entonces, una posición que representa el segundo elemento de la lista es un puntero al nodo anterior al que contiene el dato que me interesa. ¿Vale? P, en este caso, es la posición del elemento A1. ¿Necesitamos un nodo de cabecera? Con redoble de tambor incluido, sí. Pasa que quería mostraroslo un poco después, pero la respuesta es que sí, necesitaremos un nodo cabecera. ¿Vale? De momento vamos a ver si podemos trabajar sin el nodo cabecera. Si yo quiero suprimir un nodo, si yo quiero suprimir un elemento de la lista, el elemento que hay en cierta posición, yo en una estructura enlazada, ya lo hemos visto antes, que sé hacerlo y además sé hacerlo de forma muy eficiente con estas 3 instrucciones. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora mismo. Lo único que necesito es que me den la posición del nodo anterior. Si yo tengo en P la posición del nodo anterior al que me interesa suprimir, que es el nodo que representa la segunda posición de la lista, pues lo único que tengo que hacer es quedarme en una variable auxiliar con ese nodo que voy a borrar de verdad, modificar el campo siguiente del nodo anterior para que apunte al siguiente del que yo voy a borrar, es decir, puentearlo para mantener la lista bien conectada. Y fijaos que aquí en la transición A1, que es la posición, el elemento lógico del modelo de la lista, se transforma y ahora A1 es C, porque al quitar el nodo que tiene la B, el elemento que queda en segunda posición es C. ¿Vale? Esto tiene que ver con lo que hemos dicho al principio, de que yo al suprimir o al insertar, las posiciones de pronto varían solas. Y no puedo confiar en qué es lo que pasa con esa posición después de la inserción y después de la supresión. De hecho, y vuelvo a ponerlo, aquí, en inserta y en suprime, en el efecto dice, los casos del tipo posición quedan indefinidos. Cada vez que yo inserto o suprimo, la variable que he usado para indicar dónde quiero hacer esa operación ya tiene un valor que es inválido. Y es por lo que estamos viendo. ¿Vale? Cuando yo he reconectado la lista, lo único que me queda es liberar de memoria el elemento. ¿Vale? Esto lo hemos hecho muchas veces. La lista se me queda así. Y si yo lo que quiero ahora es insertar un nuevo nodo en la misma posición de antes, me darán P, que apuntará al nodo anterior al que representa la posición en donde yo quiero insertar en esta ocasión, y lo haré con 2 o 3 instrucciones también muy fácil. Reservo memoria para un nuevo nodo, a ese nuevo nodo le pongo el dato que yo quiero guardar, evidentemente, y empiezo a hacer la conexión con 2 instrucciones. Digo que el siguiente del nuevo nodo va a ser el que ahora estaba en la posición que ocupará el nuevo. P siguiente es el nodo que tiene el elemento que va a ponerse a continuación del nuevo. ¿Vale? Por eso enlazo de esa manera. Y lo último que me queda por hacer es que el elemento anterior en la lista apunte ahora a nosotros, al nuevo elemento, y no al que hasta ahora era el siguiente. Por eso hace P flecha siguiente, toma la dirección de nuevo. Se queda la lista bien reconectada, ¿lo veis? Y vaya. Y ahí tengo mi lista como estaba al principio. Entonces, la inserción y la supresión son operaciones eficientes de tiempo de ejecución 1, de coste 1, porque no depende del número de elementos que haya en la lista. ¿Vale? Pero claro, como tú bien has dicho, ¿cómo borro yo el elemento que está en la primera posición de la lista? El A sub 0, ¿cómo lo borro? Si necesito que me den, para insertar o suprimir,
necesito que me den siempre la posición del nodo anterior y no hay ningún nodo anterior. La solución, la has dicho tú, es utilizar un nodo de cabecera. Si tenemos una estructura enlazada de simple enlace con cabecera, inserciones y supresiones serán eficientes y además no tendremos casos excepcionales, porque no es que no se pueda hacer, es que tendríamos que estar poniendo, y si resulta que estoy en el caso del principio, entonces lo que hay detrás es null y por lo tanto tengo que hacerlo diferente, pero con una cabecera siempre trabajo igual, ¿vale? ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos a las operaciones de posicionamiento. ¿Cómo implemento yo la operación inicio? La que me devuelve una dirección que represente la posición del primer elemento de la lista, si ya existe, o la posición del futuro primer elemento de la lista, si la lista está vacía. ¿Qué me tendría que devolver esa función? ¿Qué dirección me tendría que devolver? El nodo anterior siempre, pero estamos hablando en concreto de una posición, la posición inicio. ¿Cuál es la dirección que representa la posición inicio? En esta lista que veis aquí, si yo quiero insertar en el inicio, tendría que insertar el elemento que yo insertara se tendría que quedar aquí. Entonces, la posición que necesito para conseguir eso, ¿cuál es? La cabecera. Entonces, la posición de inicio es la cabecera de la estructura enlazada. ¿Sí? De hecho, la cabecera será algo que voy a necesitar para representar la lista usando una estructura enlazada. Porque solo con la idea de nodos sueltos en el aire, ¿cómo accedo yo a esos nodos sueltos? Si no los tengo ligados a alguna variable de alguna manera. La forma siempre la hemos visto que era con una variable que me enlazaba a la cabecera o al primer nodo, si no hubiera cabecera, de la estructura enlazada. Entonces, como esta variable la voy a tener siempre para poder manejar la lista, la operación inicio me puede devolver justamente esa variable. ¿Vale? El valor de esa variable, que será la dirección del nodo cabecera que representa la posición del primer nodo de la lista. Y ya lo tenemos hecho. Y además en tiempo de ejecución de orden constante, ¿no? Y fin. ¿Cómo hago fin? La posición fin será la dirección del último nodo de la lista. Que será el que tenga en su campo siguiente un null, efectivamente. Pero ¿cómo sé cuál es? Si yo manejo toda mi estructura enlazada solamente con esta variable que sujeta la cabecera, puedo recorrer toda la estructura enlazada hasta encontrar el nodo que tenga null en su campo siguiente. Pero entonces la operación fin sería ineficiente, porque sería de orden n, ¿verdad? ¿Podría hacerlo mejor? Podemos añadir a la representación de la lista un segundo puntero que siempre apunte al último nodo de la lista. Y si yo lo tengo, pues efectivamente la operación fin consiste en devolver la dirección de ese nodo y se convierte en completamente eficiente. ¿Vale? La pregunta es, esa variable que apunta al último nodo, ¿cómo la gestiono? Porque la cabecera siempre es la misma. Y de hecho será el primer nodo que yo cree al crear la lista. La lista vacía será la dirección de la cabecera. Pero el último va cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estas dos operaciones que yo tenía hechas hasta ahora y que me funcionaban muy bien, están incompletas, porque cada vez que yo inserto o suprimo, esta variable último que hemos añadido habría que mantenerla actualizada. ¿Sí?
Pues para mantener actualizada la variable último, tenemos que modificar tanto inserta como suprime. No es muy difícil. Cuando yo inserto, si resulta que estoy insertando a continuación del último nodo, pues el último nodo ahora ya no es el que era, es el que acabo de insertar. Solo en ese caso. Si yo inserto por aquí en medio no pasa nada, pero si yo inserto un elemento en la posición fin, será porque me han pasado como posición fin la dirección de este nodo, que es la del último. Después de insertar, es decir, después de haber concatenado aquí un nuevo nodo, yo puedo comprobar que P es igual que último. Por lo tanto, último pasa a ser el nuevo nodo que he añadido. ¿Sí? ¿Se ve esto bien? ¿Se entiende? ¿Dudas con esto? ¿Lo veis claro? Es que habláis entre vosotros un montón, pero no sé si es que no lo veis claro o hay algo mal, yo qué sé. Que me equivoco también, ya lo sabéis. ¿Cómo hacemos suprime? Cuando hacemos suprime, si resulta que lo que estamos borrando es el último nodo, entonces el último ya no es él. El último es el que había antes de él. Pero ¿cómo sé cuál es el nodo que hay antes de él? Pues es que es justo P. Para poder borrar el último nodo, para poder borrar el nodo que tiene el elemento D, me habrán pasado la dirección de este nodo anterior. Por lo tanto, cuando yo lo borro, puedo comprobar que si el que he borrado es el que era el último, ahora el último es P. ¿Sí? Muy bien. Nos quedan las operaciones que acceden a la lista, modifican elementos, recuperan elementos, pero tienen que ser muy fáciles, ¿verdad? La complejidad estaba aquí. Para asignar un nuevo elemento a una posición que ya existe de la lista, es decir, modificar el elemento de una posición que ya tiene un elemento, nos pasan la posición, que será la dirección del nodo anterior, y yo haré P flecha siguiente, flecha dato, toma el valor de X. ¿Sí? Si yo quiero obtener el valor que hay en cierta posición, pues recuperaré P flecha siguiente, flecha dato. Y las operaciones para movernos por la lista, las operaciones que manejan posiciones, a partir de inicio y fin, son siguiente y anterior. Siguiente ya la estáis viendo, súper fácil, pero anterior, ¿cómo la hacemos? Si no tengo un doble enlace, a priori no puedo hacerlo rápido, pero puedo hacerlo con coste de orden n. El anterior de P lo puedo buscar recorriendo desde el principio hasta encontrar un nodo cuyo siguiente sea P. ¿Sí? Empiezo con esta variable auxiliar en la cabecera y mientras que auxiliar flecha siguiente sea distinto de P, pues puedo avanzar. ¿Vale? Y al final devuelvo aux. Aquí, ¿sí? ¿No? Aquí no estoy teniendo en cuenta ningún error, como los que habíamos dicho de la posición que me das tiene que ser de la lista. Porque si resulta que me han pasado una dirección P de otra lista diferente, este bucle ¿qué hará? Irá recorriendo, recorriendo, recorriendo y se saldrá hasta que falle. ¿Vale? Podríamos protegernos poniendo aquí ¿qué? Aquí como condición adicional, mientras que aux flecha siguiente sea distinto de nulo y distinta de la P, avanzo. Pero si es nulo no puedo avanzar más. Y cuando sale de este bucle, ya no puedo devolver aux directamente. Porque si resulta que aux
flecha siguiente es nulo, no lo ha encontrado. ¿Vale? Y aquí podríamos gestionar el error de alguna manera. ¿Ok? Vale, pues por último, antes de descansar, si yo quiero implementar con C el TDA, de nuevo hago mi parte pública y mi parte privada, creo un módulo para implementarlo, como siempre, y aquí vemos que en este caso posición se ve que es un puntero a una estructura nodo, ¿vale? Antes en array era un entero, aquí se ve que tenemos nodos por dentro. En la implementación que tenéis en el aula virtual, ahora os la enseño. Dentro de la parte privada tengo mi estructura lista rep, que es la que mantiene el puntero cabecera y el puntero último, que es todo lo que yo necesitaba para representar mi lista, junto con la definición de un nodo, esta definición recursiva que me permite implementar, modelar cualquier estructura enlazada con simple enlace. Fijaos que aquí la he llamado nodo y tengo nodo PTR, y aquí fuera también pongo nodo. La parte pública me está enseñando un poco la tripa, me está enseñando que por dentro hay nodos. No debería hacerlo, lo puedo hacer mejor, y de hecho en las transparencias que tenéis aquí está hecho un poquito mejor. Porque aquí donde está, aquí está. Fijaos que pone en el punto H posiciones un puntero a la estructura posición rep. Pero posición rep no se sabe muy bien lo que es. Igual que lista rep no se sabe muy bien lo que es. Cuando lo implementamos, fijaos que en lugar de nodo, dentro habla de estructura lista rep, pero, posición rep. Pero posición rep veis que es exactamente igual que nuestro nodo. Yo lo he dejado con nodo porque me parece más claro, ¿no?, con la palabra nodo, pero si quiero ocultar del todo la representación, pues está bien utilizar esta nomenclatura. No se enchufa. Ahora. Un poco más y me ahogo con el cable. Vale, vamos a verlo en C de un vistazo rápido. Aquí tenéis lista EE de estructura enlazada, que tiene justamente lo que acabamos de ver, y lista EE.C, que tiene lo que acabáis de ver, incluso con posición rep, ¿vale? Pero yo aquí hago... que no he muerto. Aquí hago un enfoque mixto. Por dentro he puesto estructura posición rep, para que en el punto H aparezca como que posición es puntero a estructura posición rep. Pero en el punto C, como a mí me gusta usar la palabra nodo PTR, pues me he hecho otro alias de estructura de puntero a estructura posición rep y le he llamado nodo PTR. Entonces todo el código por aquí dentro puedo utilizar nodo PTR sin problema, que es compatible, porque posición es puntero a estructura posición rep, y nodo PTR también es puntero a la misma estructura, ¿vale? Entonces, la creación de la lista, como siempre, creamos reservando memoria para la estructura lista rep y le damos valor a los campos que tenemos. Aquí es importante acordarnos de que habíamos decidido usar cabecera. Por lo tanto, mi variable cabecera sí que va a apuntar ya a un nodo con su campo siguiente a nulo y su campo de datos no le hago caso. Y último, apunta también a la cabecera. Porque si os acordáis, imaginemos que tenemos solo la cabecera cuando la lista está vacía. La posición inicio es la dirección de cabecera porque se refiere a este nuevo nodo. Y la posición fin, ¿cuál es también? La posición de ese futuro nodo. Cuando la lista está vacía, recién creada, tanto cabecera como último apuntan al nodo cabecera. ¿Sí?
La liberación de la lista pues la hemos visto 1000 veces ya. Voy a ir borrando el primer nodo y actualizando el primer nodo para que apunte al siguiente y así continuamente hasta que acabo con todos. Y las inserciones y supresiones y demás operaciones las hemos visto todas, ¿vale? La única que no hemos visto es longitud, pero parece evidente cómo calculo la longitud. Recorro toda la lista y cuento el número de nodos. Después del descanso veremos una forma mejor de hacerla, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguro? Pues aquí lo dejamos hasta dentro de un rato.